maldiciones, cómo detectarlas y cancelarlas. Porque si hay algo que nos incomoda es cuando aquellas cosas no se mueven. ¿Por qué sigo con las mismas cosas? ¿Qué más puedo hacer yo para que esto se quite, se vaya, se mueva, se cancele? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos limpiar esa atmósfera? Señor, ¿cómo tú puedes quitar esa carga? Ya estoy hasta aquí cansado. Y hemos venido al Señor y pues empezamos a caminar. Pero todavía hay unas cosas que, como decimos nosotros, que arenamos, seguimos jalando en el camino. Y quería traerlo primero de manera histórica. Oh, se fue. Tenemos unos problemas técnicos, yo sé. Hay veces como, ahí estamos, pero amén, seguimos. Que en trasfondo histórico, para entender cómo operan las maldiciones, algo me llevaba a estudiar en el hebreo, es decir, que el pueblo hebreo, cómo empezó todas estas cosas. Y es que según el calendario profético de Dios para su pueblo, el mes de Abé, es decir, se escribe así, A y V, no está ahí en pantalla, en lo que ella va haciendo voy a ir leyendo esto. Es decir, que el mes de Abé es el final de julio y agosto. Ese es lo que le llaman el mes en el calendario judío. Después, si quieres, lo busca en Google y vas a ver todo el calendario y ese viene siendo el mes 9. El mes 9. Es decir, que era considerado como un tiempo de situaciones desesperadas, tiempos de apuros. Así que los judíos asociaban al mes de Abé también con la maldición. Así que cuando llegaba ese mes, ya ellos como que estaban predeterminados a esto. Yo decía, pero ¿cómo puede ser, Señor, si todas las cosas tú lo hiciste para bien? ¿Cómo es posible? A mí no me daba la fórmula. Y seguía estudiando. Entonces, las maldiciones, como punto uno en lo que ella va poniendo, así que las maldiciones siempre comienzan a operar por alguna causa previa. Es decir que, repito eso, las maldiciones siempre comienzan a operar por alguna causa previa. Y es ahí donde a veces nosotros no sabemos dónde empezó esa maldición. Dónde sigue teniendo ese rastro de concupiscencia en la cual necesita ser cancelado. Me explico, poner un ejemplo. En una familia X, por ejemplo, los padres de esta nación, por decirlo así, los padres de esta nación, la gran mayoría son masones. Es decir, que cuando tú vas a Washington, D.C., y tú ves casi todos los monumentos y el origen y de la manera que están localizados, son masones. Muchos de esa generación que estableció en este país fueron masones. Por la cual ellos trajeron ese tipo, no quiero hablar de esa religión en sí, porque eso es una secta, y eso me tomaría una noche. Pero esas personas que establecieron eso, porque por ejemplo, cuando tú ves el obelisco de la capital, ustedes saben qué significa eso. Eso era un monumento babilónico que significa el órgano masculino. Y está donde primero se alzó eso fue en Babilonia. Alzaron eso como decir, pues masculinidad. Así que era los hombres, mientras más grande, pues le ponían por todos lados. Y eso es lo que era el obelisco. Pero todo el mundo le pasa por al lado y dice, tírame una foto, un selfie. Y no entendemos lo que estamos haciendo. Pero para eso estaba. Y cuando tú lo ves, por ejemplo, en la capital, aquí está el obelisco, aquí está esto, y estratégicamente todo está como si fuera un plano. Búscalo en Google, después YouTube, va a haber otras cosas. Alguien estableció eso allí, hace miles de años atrás, no tanto, creo que esta nación tiene como 300 años. Pero
alguien estableció eso. Entonces, siempre hay algo, alguna causa previa para ese establecimiento de eso. Leemos en Proverbios, por ejemplo, Proverbios 26:2. Quiero ir poco a poco para poder entender esto. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Así que siempre hay una causa. Cuando yo era pequeño ni siquiera escuchaba del Señor. Había una familia allí en la cuadra, 2 cuadras de donde yo vivía. No me acuerdo de todos los hermanos, pero me acuerdo de uno en realidad. Se llamaba Omar. Todos esos muchachos, todos eran, nosotros decimos rubios, todos eran rubios de ojos azules. Todos eran bien parecidos, todos los muchachos. En algún momento de ellos empezaron a hacer otras cosas que no debían. El primero cayó, murió. Lo asesinaron. El segundo murió un accidente. El tercero cayó preso. La madre le sucedió. Y fue uno tras el otro. Dice, ¿qué pasó ahí? En algún momento, dice, algo pasó en esa familia. ¿Quiere otro ejemplo? Los Kennedy. Los Kennedy, si usted ve los Kennedy, no hay ninguno que... Y hasta el que está ahora, que es el que está en el Departamento de Salud, hasta no puede ni hablar, tiene un problema en la voz de una enfermedad. Todo lo que le ha caído a esa familia, incluyendo a la esposa de Kennedy. Tú dices, vete atrás. ¿Qué habrá pasado con esta gente allá atrás? Porque es imposible que cada uno muera de una manera de esa. Es porque hay algo sucedió. Te voy a traer otro Bruce Lee. ¿Alguien sabe? Cuando era pequeño me encantaban las películas esas de Bruce Lee. Bruce Lee él nació en Hong Kong y su familia, bueno, para hacer la historia, si busca la biografía, él se mudó a San Francisco. Una de las cosas que hizo, él hizo famoso un arte marcial en especial, en particular, que venía de un templo. Siempre ellos le dijeron, no lo hagas, no lo pregones. Él, pues, lo hizo, se hizo famoso, por supuesto. Él murió de un paro, o según dicen algo, un derrame cerebral. Un hombre que, súper saludable, murió. El hijo murió, él tuvo un hijo, y ese hijo murió en una balacera haciendo una película que se llama The Crow. Una de esas pistolas en esa escena tenía balas y él murió. Entonces, cuando tú empiezas a ver esos casos, ¿será coincidencia que ciertas cosas suceden porque realmente en algún momento hicieron algo que no iba acorde a algo? Entonces, cuando leemos la historia del pueblo hebreo, vemos que en el mes 9 es el mes que el Abén, que sucedieron diversas tragedias. Por ejemplo, no las traje ahí, pero por ejemplo, en el 587 a.C., los ejércitos babilónicos destruyeron el templo de Salomón en el mes 9. En el 70 después de Cristo, el ejército romano destrozó el segundo templo en el mes 9. No fue en el 11, en el 2, fue en ese tiempo. No es coincidencia, en el 135 después de Cristo fue el día de la derrota final de los judíos en manos de Jerusalén, en el mes también de Abén. Entonces, y así, hay muchas fechas. Entonces, la última, por ejemplo, en el 2005, bajo la promesa de una tierra pacífica, comenzó la expulsión de los judíos de la zona de Gaza. Y así sucesivamente, por ejemplo, ¿cuántos judíos, y ahora que sucedió en una playa allá en Australia, no sé si la han visto en las noticias, ayer o antes de ayer, entraron 2 personas con unos rifles y empezaron a matar a toda la gente que había en la playa, porque era Hanukkah, el día donde se prenden las velas, es un día festivo judío. Pero ese día esa balacera, dice, ¿será posible, Señor, que sucedan todas estas cosas? Y el Señor me dijo, no, pues, tráele algo sobre esto. Y el mes de Abén jamás fue diseñado por Dios para ser un mes de desastre y angustia. Jamás fue diseñado. Porque a veces uno dice, bueno, entonces,
¿Será que el Señor entonces diseñó esto para que yo tenga tragedia? No, no. Es decir, que en este punto es probable que estemos pensando cómo sucedió esto. Y es que todo esto empieza desde el libro de Números, capítulo 13. Y cuando leemos ahí en la historia, Moisés envió 2 espías para inspeccionar la tierra prometida y traer un informe para compartir con el pueblo. Al regresar, 10 de ellos dijeron que la tierra era buena, pero resaltaron principalmente un informe negativo. Es decir, que había gigantes que no podrían poseerla. Es decir, que ellos estaban ahora declarando algo por sus bocas. Hasta ahí todo iba bien. Ahora seguimos. Eso está en Números 13, 22 a 33. Dice, solo 2, es decir, que Josué y Caleb trajeron un reporte de fe confiando en la promesa de Dios. Solamente 2 personas trajeron realmente un informe positivo. Así que el resultado del informe negativo de las 10 espías originó en un espíritu de duda e incredulidad se derramara entre el pueblo, y eso está en Números 14:1. Es decir, que ahora dentro de ello vino un espíritu de incredulidad. Sí va eso, porque hay espíritus de incredulidad. Hay espíritu de incredulidad y hay personas que dicen, pues más que yo le digo, un poco más, le voy a traer una Biblia, se la voy a meter en la cabeza, porque no la escucha. Y es que tenemos que decir, lo que hay en él, empezar a mirar eso como un espíritu de incredulidad, para entonces ahora hablar con la autoridad y poder reprender a esos espíritus, porque esos son maldiciones que hay desde otros lugares que vienen. Entonces, la incredulidad hizo que ellos dudaran de la fidelidad de Dios de darle la tierra. Entonces, en el mes de Abé, ellos, en vez de escuchar la voz de Dios con fe, decidieron escuchar la voz de la incredulidad. En ese mismo mes, en el mes de Abé, fue cuando sucedió eso. ¿Qué coincidencia que desde ahí se desencadena estas cosas? Que Dios le había abierto la puerta para la bendición, pero ellos rehusaron atravesarla por su incredulidad y esa puerta se transformó en la puerta hacia la maldición. Mira, hay cosas que uno dice sí y uno dice no. Cuidadito a veces con las cosas que uno abre, porque detrás de eso tú le estás abriendo una puerta a algo o a alguien. Y el enemigo no va a atacar a los que están en el mundo, él ataca a los hijos de Dios. Pero no podemos darle un argumento para que él pueda hacerlo. Así que la incredulidad fue el pecado de Israel en Cades Barnea. O sea, ahí donde viene esa maldición. La incredulidad fue el pecado de Israel en Cades Barnea. Es decir, que el cual abrió la puerta para la entrada de la maldición. Ese día, el cual Dios lo había creado para que fuera un día de bendición, se transformó en un día de maldición. Porque ese fue el día que los espías regresaron con las buenas nuevas solamente de 2, pero hubieron 10 que fueron los que regaron esa incredulidad entre el pueblo y no quisieron entrar excepto 2. Ya ustedes saben lo que pasó allí. Así que se transformó en una maldición, pues ellos cayeron en la incredulidad, rehusaron mezclar la promesa de Dios con su fe en las palabras del Señor. Ahora, mes de Abé se había transformado en un mes de destrucción y luto. Ellos creyeron en el enemigo, era demasiado fuerte o más fuerte que el Señor. Es decir, que ellos creyeron que los que estaban allí eran más fuertes que ellos. La pregunta es, ¿ellos no se acuerdan de quién abrió el mar? ¿No se acuerdan quiénes fueron los que los sacaron? No, ellos son más grandes que nosotros. Hay veces con la lengua se maldice y se bendice. Hay que tener cuidado a veces las cosas que a veces uno dice. Así que en ese momento, en Cades Barnea, el pueblo de Dios fue maldecido y el resultado ese fue que estuvieron dando vueltas en el desierto por 40 años. Ahora, lecciones que podemos aprender del pasado para ir entrando en algunos temas. Aquí hay algo que podemos aprender hoy. Si no nos arrepentimos,
la puerta permanecerá abierta hacia la maldición. Si no nos arrepentimos. Usted dirá, ¿arrepentirme de qué? Ya yo vine al Señor, el Señor me perdonó, me redimió y todo está bien. Yo estoy caminando ahora. ¿Qué tengo yo que ver? Ahora, ¿cómo sabemos que el pueblo hebreo no se arrepintió? Cuando llegó el tiempo, Dios envió a Jesucristo el Mesías y ellos otra vez, a pesar de tener las promesas de Dios, no la fusionaron con su fe, sino que con su incredulidad rechazaron al Mesías de Dios. Así que exactamente lo que ellos hicieron ante la tierra prometida, ahora lo reafirman ese espíritu de incredulidad cuando tenían al Mesías delante de él. Y no le creyeron. Siguió la maldición. Pero claro, lo que fue maldición para ellos, bendición para nosotros. Porque a partir de ahí viene el periodo de la gracia. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y a los que le dio posibilidad le recibieron. Lo hizo Dios. Pues gracias a que ellos lo negaron, nosotros ahora estamos en la gracia y podemos alcanzar la salvación. Es decir, que ellos rechazaron, repitieron en esencia lo mismo que sucedió en Cades Barnea. Así que existen muchos buenos creyentes que batallan contra las maldiciones. Pareciera que existiera una puerta abierta donde el enemigo hace de las suyas contra ellos. A pesar de las promesas de Dios, pareciera que ellas no funcionaran para ellos y les hace ir de problemas en problemas. ¿No se ha dado cuenta de eso? Que a veces, y por más que arrepentemos, todavía sigue, no funcionó. ¿Qué palabra tengo que decir? Voy con fulano, voy a ver que quizás esta persona tiene más poder que yo. Entonces, esta persona quizás puede hacer lo que yo no puedo hacer. Y hay una cosa que tenemos que tener claro. Tenemos todo el mismo poder y autoridad para hacerlo. Todos tenemos, no al pastor nada, no. Todos tenemos, el Señor nos dio el mismo poder a todos. Esto es un don, esto es un llamado, pero la autoridad es para todos. Y eso es lo que tenemos que tener ¿sabes qué? Si son las 2 de la mañana y usted está batallando con el enemigo, ¿tú sabes qué? No es tu batalla. No llames a pastor, llama a Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese enseguida, el nombre de Jesús, ¡pum! Así que le suena familiar. Entonces, evidencias de la existencia de una maldición. Vamos a empezar por ahí. Evidencias de la existencia de una maldición. Ejemplos. Enfermedades todo el tiempo y que no pueden ser curadas. Escasez financiera prolongada. Continuos problemas emocionales y mentales. Sí va eso, porque esto es bastante común. Confusión y depresión especialmente. Lo puse así bien. Esterilidad y problemas reproductivos. El Señor había hecho a su pueblo, por eso es que Egipto los odiaba, porque se multiplicaban y esas hebreas no tenían hospital, ay, que no me puedo sentar, se me sale el niño, como hoy en día las mujeres no pueden ni caminar porque ahí mismo paren, o se les sale. Y esas mujeres, yo me imagino, porque en aquellos tiempos no había ni anestesia, ya es tiempo, 9 meses, ahí al contado, se reproducían de una manera tremenda. Así que la esterilidad y problemas reproductivos no necesariamente, a veces no dicen, no, este es un problema médico. Amén, sí, es un problema físico. Pero a la misma vez tenemos que entender que posiblemente haya algo más allá que trajo ese espíritu de esterilidad. La primera esposa de David, ¿qué le pasó? El Señor no le dio. ¿Por qué? Porque se burló, porque allá estaba David danzando y dice, mira cómo tú danzas. Y siempre dicen así, por eso te vas a hacer estéril ahora. Al momento. Cuidadito a veces con las cosas que uno declara, porque eso abre puertas a ciertas cosas. Más bien arrepentir cuando uno abre la boca y dice algo contra uno de sus hijos, su familia. Aún yo digo, en el momento, cuando uno está que ya el hombre viejo quiere salir y dice, mira, no importa, dame un chance, Señor.
ese momento tú puedes establecer una maldición sobre una persona. Porque si la palabra dice que con tu voz, con tu boca, maldices o bendices. Es decir, que si tú tienes autoridad, tú le estás diciendo en el mundo, en el terreno espiritual, tú le estás diciendo, ok, como tú eres hijo de Dios y el enemigo sabe y él te sigue pinchando, como yo digo, bueno, dale, dilo. Y tú vas allí hasta que explotas y dices, tú eres un para nada. Y allí tú declaraste en ese lugar, en ese momento, estos son dimensiones espirituales, escuche esto. En ese lugar, en ese cuarto donde tú declaraste esa palabra, allí empieza a existir una legión. Algo empiezan a hacer. Cuidado. Tienes que reprenderlo, cancelarlo ya, arrepentir de todas esas cosas, porque ahí empieza a establecerse algo. Entonces, hay veces tú estableces, tú te vas. Hay personas que la dejaron, se fugaron de una casa y se fueron. Y viene otra gente que no sabe nada, pero ahí quedó la misma potestad que fue fundada por alguien y dejó allí. Decía eso. Porque por eso es que en muchos lugares, en muchos países, está lo mismo en el mismo lugar. Tú vas a un lugar, sobre todo las áreas pobres, y no hay manera. No importa si es en Cuba, en México, los barrios pobres siempre son iguales. No cambia nada. No cambia nada. Vas a un lugar ese sí, ahí mismo. Y hay lugares donde tú vas y tú dices, no, es que él es pobre. Es que la pobreza, hay pobreza que son maldiciones. Porque ser pobre no es que seas maldito, pero hay potestades sobre lugares de pobreza que no hay manera. El muchachito va a la escuela y no llega ni al 6º grado y ahí se quedó y se fue a la delincuencia. La muchachita de 12 años ya dejó la escuela al 7º grado y ya tiene 3 muchachos a la edad de 20. Y así es constante sobre un lugar. Dice, ¿qué pasa? Y todo el mundo se lo achaca a la pobreza. Y es que lo que dio pobreza ahí, ese espíritu de pobreza, es porque algo fue fundado desde antes sobre ese lugar. Los lugares donde siempre hay droga. Si uno dice, bueno, tú puedes ir a Downtown, a Trump Tower, ¿hay droga ahí? No, porque hay policía. Hay vigilancia. Cuando tú vas a un lugar donde no es, por más que ponen una cámara aquí, ponen acá, siempre, por generaciones, hay delincuencia sobre ese lugar. Yo siempre le digo, usted habla de Chicago, todo el mundo sabe que en Chicago, en el sur, siempre ha habido delincuencia. Y tú dices, ¿por qué? No son los negros ni los hispanos. Eso empezó mucho más atrás. Vaya la historia de Chicago. Tú dices, ¿dónde empezó eso? Al Capone. Toda esa gente eran criminales. Se establecieron sobre ese lugar. No es problema de colores. Pero tú me dices, no, es que siempre son los negros. Siempre son los hispanos. No. Y sobre todos esos lugares siempre hay pobreza. Y tú dices, ¿pero por qué? Pero tú vas a ese lugar y encuentras mucha gente buena, gente decente, gente humilde que van a su trabajo, pero viven toda la vida en pobreza. Y entonces la abuelita y la mamá han trabajado toda su vida para darle lo mejor a estos hijos. Pero estos hijos son bien buenos pero siguen el mismo patrón, siguen en la esfera de pobreza. Bueno, porque yo veo a mi abuelita que por la mañana está haciendo las tortillas. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, hereda todo eso sobre ella. Y la gente sigue haciendo algo por repetición y no se han dado cuenta que están bajo una potestad. Que hasta que eso no se cancele, usted puede poner un policía en cada esquina. No se va a quitar. Hasta que eso no se levante, eso seguirá así. Y eso es lo que pasa a veces, destrucción de matrimonios. Por ejemplo, destrucción de matrimonios. Problemas familiares, peleas de padres contra los hijos o hijos contra los padres. Hay veces, por ejemplo, el matrimonio. Hay familias que todo el mundo es divorciado. Uno tras el otro dice, ¿quién falta? Uno dice, ¿ya te divorciaste? Porque eso se estableció en un momento
y sigue lo mismo. Hablamos con el problema de familiares, pelea de padres contra los hijos, hijos contra los padres. Hay familias que pelean de todo, hay una desunión familiar. Escucha esto. Hay momentos donde si usted puede cogerle el pulso y irse a aquellos tiempos, ¿cuándo fueron los mejores tiempos de mi familia? ¿Y qué sucedió que ya no somos así? Busque esa respuesta y va a buscar un punto de partida donde algo sucedió que se quedó ahí. Porque como hablábamos la semana pasada, acuérdese que un pensamiento se vuelve una idea. Y una idea que tú ahora acomodas en tu corazón, en tu mente, se vuelve un argumento. Y después que se vuelve un argumento, ahora es un pecado. Entonces, eso es la secuencia de cómo empieza a suceder eso. Entonces, en algún momento, ¿qué sucedió en tu vida que se estableció esa desunión? ¿Qué sucedió ahí? Es ahí donde uno tiene que orar. Porque dice, tú sabes que ya yo sé dónde es. Hasta que a veces uno ora, Señor. Por eso el domingo cuando hablábamos en la palabra, que el ciego le estaba pidiendo a él la vista. Pero la pregunta es que el Señor le está, ¿qué tú quieres que haga por ti? Por supuesto, lo obvio es que uno dice, la vista, por supuesto. ¿Qué tú quieres que haga? Bendíceme, Señor. No. Salomón le pidió sabiduría. Él no le dijo, bendíceme, tengo que... No. Salomón era bien sabio. Dice, no. Pues, yo con sabiduría, porque al principio del temor, la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, él sabía la ecuación, la fórmula espiritual para llegar al éxito. Entonces, para nosotros reconocer eso, tenemos que tener un punto de partida. Tenemos que abrir los ojos espirituales. Señor, ¿cuándo empezó esto? Que yo no he podido resolver estos conflictos familiares. Hay conflictos familiares que hay que romper, pero cuando a veces uno lo rompe desde afuera, ya eso se fue. Sí y no. Empieza ahora a entender dónde empezó, porque posiblemente tú estableciste el perdón, pero en la persona todavía no ha sido establecido. Entonces, el perdón primeramente es para uno, pero tú puedes perdonar a una persona, y sobre todo cuando es parte de la familia, y todavía llevan 20 años y todavía te la tiene guardada. Dice, ¿cómo yo puedo quebrantar eso? ¿Cómo yo puedo? ¿Qué es lo que le pasó a él? ¿Qué es lo que le pasó a esta persona? Ese es, en esencia, donde empiezan esas maldiciones. Es esa parte. La historia familiar, por ejemplo, de suicidio y muerte prematura. Eso es algo... Ayer, hace dos días, un muchacho mató a los padres en Hollywood. Y tú dices, a ese muchacho no le faltaba nada. Pero tú dices, sí le faltaba. Ese muchacho estaba bien mal. Pero como es hijo, pues todo lo tapan. Pero el muchacho tenía un problema de droga bien grande. Tenía un problema de depresión grandísimo. Todos esos problemas lo tenía ese muchacho. Entonces, él tenía todo el patrón para llegar entonces a la muerte, al suicidio. ¿Y cómo una persona, cómo un hijo puede llegar a matar a sus padres? Por mal que se sienta, de tú poder quebrantar eso toda contigo, para que ese muchacho estuviera allí, tenía el diablo en persona. El Señor lo reprende. Entonces, ese es en esencia, dice, ¿cómo ese muchacho? Porque la mayoría dice, pero es blanquito, millonario, ¿qué le dio esa locura? Cuando tuve esos muchachos, el de la escuela, por aquí arriba, en high school, no me acuerdo, no, en la parada esa que también en Highland Park. De nuevo, muchacho, dice, no, ni siquiera pobre, estaba bien, pero ¿qué tenía ese muchacho? Ahora, si tú ibas a su cuarto, el diablo estaba ahí, pero vamos a darle la privacidad. Vamos a darle su espacio. No, su espacio no. Es la casa del Señor. Y uno tiene que tener, porque tú no sabes lo que ese muchacho está recogiendo del mundo. Uno lo sabe. Pero uno sí tiene que estar, cuando sucede eso y los padres, pero yo no sabía. Si él viene tranquilo, le pregunta a todos los de la escuela y siempre es el mismo panel. Él no hablaba casi. Él se sentaba allí y no hablaba con nadie. ¿Qué crees tú?
estaba hablando ahí con el diablo, porque él estaba aislado, exactamente lo que el enemigo siempre quiere hacer, aislar a la persona. Y ahora, como está solito, ahora mira, tú ves todos los que están allí, ninguno te quiere. ¿Sabías eso? Tú ves a que está allí, te está mirando ahora y empieza a llenarlo del odio. Hasta que viene alguien nada más y le dice, hi. Y le dice, espérate, ya yo sé. Y eso es lo que sucede. Esas son las maldiciones. ¿Cuáles son las causas por las que viene una maldición? ¿Qué es lo que trae una maldición? Entonces, para comenzar, podemos decir que con toda seguridad que el pecado no confesado y la incredulidad son puertas abiertas para la entrada de alguna maldición. Está fuerte eso. El pecado no confesado y la incredulidad son puertas abiertas para la entrada de alguna maldición. Te puedo decir, en confesión, por años, yo me confesaba todavía de cosas que el Señor me traía. Me decía, ¿te acuerdas de esto? Wow, yo ni me acordaba de eso. Cosas de esas que el Espíritu trae y dice, yo sé, tengo que cerrar esa puerta. Y necesitaba arrepentirme de aquello, aunque había hecho cuando estaba en el mundo. ¿Por qué? Porque así como tú hacías aquello, en la ignorancia, en la incredulidad, heriste a alguien. Entonces, cuando tú marcaste a alguien algo que sucedió por la cual hubo una consecuencia, tú necesitas cerrar también esa puerta. Necesitas saber, tú sabes que aquella persona que yo dañé cuando estaba en 5º grado, me acuerdo cuando este muchachito hizo aquello, cuántas cosas a veces uno tiene que viene a la mente, no sé si a usted le ha pasado, pero el Señor, cosas que a veces ni siquiera en un momento el Señor me trae así como si fuera, yo, wow, yo no me acordaba de eso. Y ahí tú sabes que arrodillarse con el Señor, perdóname, Señor, realmente, sabes que yo te pido por esta persona, Señor, ten misericordia, bendícela, Señor. Si por algo le he dañado, por la cual su vida ahora ha sido maldecida todo este tiempo, ahora en el nombre de Jesús, Señor, y tiene uno que interceder y cancelar eso, porque esos son puertas abiertas que están en la dimensión espiritual, porque el que la abriste fuiste tú. Y amén. Tú sigues siendo, tú eres salvo. No es que si la cerraste o no, perdiste la bendición. No se trata de eso. Se trata de caminar. Por eso la palabra del Señor nos dice, ponte de acuerdo con el alguacil. Entonces, ¿por qué el Señor decía eso? Porque el alguacil es el diablo. Y el diablo dice, bueno, sí, yo sé, él es hijo tuyo, todo bien, él va a la iglesia, todo está bien. Pero aquí hay unos tickets. Aquí hay un speeding ticket. Me acuerdo cuando él estaba aquí, fulano de tal, se cayó y ahora por eso, como no pudo casarse, lo abandonaron y eso. ¿Qué tú crees de esto? ¿Qué hacemos con este? Entonces, esas cosas que el Señor nos trae a colación en el espíritu, uno tiene que cortarla para que no vuelva a abrirse esa puerta. Y es ahí donde uno dice, Señor, lo que quiera que haya sucedido en esa antigüedad. Por ejemplo, las cosas generacionales de nuestros padres y ancestros tenemos que hacer. Así que la incredulidad es una de las entradas. Por ejemplo, el antisemitismo, algo que en este país es bastante común. Todo el que sea hebreo, todo lo que venga del pueblo hebreo, todo es malo. Ustedes saben que la única religión en el mundo que no es prohibida es la religión musulmana. Pero todas las demás religiones, tú vas al Medio Oriente, tú no puedes practicar, tú no puedes decir yo soy judío, te ahorcan ahí mismo. O mínimo te sacan del país. Pero yo le decía a mi mamá, ¿tú te imaginas si nosotros hiciéramos eso, Estados Unidos hiciera, de ahora en adelante, prohibido los musulmanes aquí, no puedes practicar, se cierran todos los lugares. Así hacen ellos.
Entonces, sobre todos estos lugares es una maldición. ¿Sabes qué difícil es convertir a un musulmán? Sumamente difícil. Esa gente tiene un espíritu de incredulidad, entre otros. Tremendo. Robarle a Dios, por ejemplo. Ahí está en Malaquías 3, 8, 9. Cuando dice, no devolver a lo que él le responde. El diezmo le pertenece a Dios y no es una ofrenda voluntaria. Así que, y podemos hablar del diezmo como usted quiera. Yo digo, eso es algo. Porque en el Nuevo Testamento nos habla de así como tú has sido bendecido. Así que cuando tú das de corazón lo que vayas a dar del Señor, el Señor conoce. El Señor no es el que te va a decir, oye, era 10 y me diste 9. Yo no soy Dios, no puedo juzgar. Pero Dios sabe el corazón de uno. Pero esas son las cosas que a veces, sobre todo cuando lo hacemos a conciencia, es donde a veces vemos entonces, después no me alcanza nunca el dinero. Yo he conocido mucha gente en la iglesia que nunca le alcanzan el dinero. Nunca. Y mucha gente siempre han dicho, yo no diezmo porque había un fragmento de los religiosos. Yo no diezmo porque eso es el Antiguo Testamento. Ok, perfecto. Entonces, ¿te puedo robar la cartera? No, porque eso es robo, eso está en contra. Eso también es del Antiguo Testamento. ¿Y está vigente o no está vigente? Entonces, hay personas que quitan, si le vas a dar a Dios, dale a Dios y ya. Dale a Dios. No lo busques debido a las 4 patas al gato. No, porque eso no es dar. ¿Sabes qué? De tu corazón, si no pudiste dar lo que te toca, pero dale al Señor. El Señor conoce la necesidad, pero el Señor lo que está viendo es el dador alegre, que le estás respondiendo a Dios. Lo demás, déjaselo. Por eso el Señor a veces no nos bendice porque no buscamos la manera de bendecir. Ahí viene la revelación. Yo creo que cuando las personas, el Señor conoce quién da y quién no da. No en el diezmo, sino que tiene ese corazón de bendecir a otros. Y el Señor bendice a esa gente. Entonces, robar o mentir a los hombres para obtener beneficio, por ejemplo. Uno puede ser cristiano, pero una cosa es yo mentirte para tomar un beneficio. Yo siempre he dicho en tiempos atrás, la iglesia donde yo procedo, nosotros establecimos un ministerio de hombres y mujeres de negocio. Y la razón es porque creemos que nosotros tenemos al Señor Todopoderoso, al Señor del oro y la plata. ¿Por qué no podemos tener negocio? ¿Por qué no podemos establecer para poder tener el día? ¿Sabes qué? El domingo es del Señor. Pero cuando uno está a expensa de otros, por eso a veces no podemos servir. Señor, dale esa sabiduría a cada uno. Tú, si sabes coser, pues empieza a hacer el negocio. El Señor nos dio los dones y talentos para hacer el negocio. ¿Por qué no? Todos los judíos son millonarios, la gran mayoría. Los grandes bancos, ¿de quiénes son? Los judíos. ¿Y por qué tú dices? ¿Por qué el Señor bendice a este pueblo? ¿Por qué nosotros no podemos tener si tenemos la misma capacidad? Pero alguien nos dijo que no podíamos. Alguien nos dijo que, no sé, eso es muy difícil, eso no es para mí. Maldición. Ya tú estás declarando algo, esto no es para ti. Y ahí está el diablo y dice que no es para él. No lo puede llevar. Ahí viene, dice, los hijos de este mundo son más sagaces. Entonces, hay personas que sí mintiendo hacen 40 cosas y son millonarias. Y después uno lo ve desde lejos y dice, oye, ¿cómo llegó a la cima? Porque tú no sabes que tu papá está en la cima, te está esperando. Pero tú has dudado y no quieres llegar allí porque crees que es imposible. Y en el Señor todo es posible. Pero inténtelo. Aquí los que estamos son la fundación de esta iglesia. Yo declaro que cada uno de aquí los que estamos aquí van a tener su negocio. Va a tener su negocio. Y próspero. Próspero. Porque la bendición de Dios no añade ¿qué? Tristeza. Es decir, que el Señor los va a bendecir a cada uno. Recíbelo porque lo estoy declarando, porque así será. ¿Sabes qué? Y serán benditos todos, su familia, serán prósperos. Pero uno tiene que decir, Señor, ahora yo recibo eso y voy a ponerlo en pie. Voy a activarlo en mi vida. ¿Sabes qué? Vamos a orar. ¿Dónde tú nos quieres? ¿Qué es el negocio? Mi amada lo sabe.
Cuando estábamos al principio, vamos a orar. Pero uno empieza a tocar puertas. No se abrió. No. Se abrió. Oh, aquí, gracias. Pero la bendición no viene si tú no tocas puerta. El Señor no viene, el maná cesó cuando uno entró a la tierra. Deshonrar a los padres, por ejemplo. Esto es bien importante y a mí, en lo particular, a mí me tocó hacerlo a los 30 años. Yo tenía 30 años cuando yo hablé con mi papá por primera vez después ya de... porque yo necesitaba hacer eso. Yo necesitaba. El Señor me dijo, no puedo. De hecho, parte de mi proceso pastoral, en un momento de bendición de la iglesia que pastoraba, el Señor me puso eso. Y me acuerdo, el servicio era a la 1. Y yo tuve que estar a las 12 del día allí para poder hablar con mi papá que estaba en Cuba. Pero tenía que hacerlo. Y fue cuando yo lo escuché después de 30 años. Así, pero realmente uno siente que ese fue mi papá. Esos sentimientos encontrados. Porque toda la vida sé lo que hizo. Y eso lo cargaba. Yo sé lo que tú hiciste. Y nos dejaste, nos abandonaste. Él era un de estos. Uno se cargaba la boca de hablar mal de esa persona. Pero cuando Dios dice, ahora recuérdate que yo te perdoné también. Ahora tú necesitas perdonar a tu padre. Como yo te perdoné a ti. Porque si tú no sabes perdonar, tampoco yo te perdonaré. Y ese día para mí fue tan importante. Porque me acuerdo que hasta me dijo, Carmelito, así me decía Edgar. ¿Quién me habla, Carmelito? Sí. Yo no sabía si decirle papá o no. Que cómo uno dice eso. Porque la carne se llama Carmelo, se llamaba. Pero no sé si decirle Carmelo o papá. Dentro. Hasta que de adentro de mí salió, ¿cómo estás, papá? Eso ahí se rompió, yo lo sentí, se rompió todo, toda una cadena generacional. Y le dije, ¿tú conoces de Jesús? Quiero hablarte de Jesús. Oh, sí, por aquí están viniendo unos pastores a hablarme. Gracias a Dios. Y le dije, gracias, Señor. Le dije, no podía irse de esa tierra, o yo, sin poderlo perdonar y decirle, ¿tú sabes qué? Tú eres mi papá. Y volver y cerrar ese ciclo de una vez y por todas para poder seguir adelante. Pero ya yo le servía al Señor, ya yo pastoreaba. Pero el Señor me dijo, espérate, yo sé lo que tú vas a predicar. Habla con tu papá. Ese fue uno de los mensajes, porque el Señor sabía, el Señor nos puede seguir usando, nos sigue y la salvación está ahí. Pero hay cosas que no pueden ir más allá hasta que eso no se cierre en tu vida. Eso es algo de que ore en esta noche, que es aquello que necesito yo cancelar de una vez y por todas. ¿Qué es? ¿Qué es de mis relaciones pasadas, de mi familia, con mis hijos? Que el Señor te revele esos capítulos, esas anécdotas que quedaron simplemente anécdotas de una discusión. ¿Tú sabes qué? Coge esa discusión y ahora pones, ¿sabes qué? Es aquí. Me acuerdo que desde aquí cambió la relación por completo. Es ahí donde tú tienes que cancelar. ¿Sabes qué? Y quizás tienes que hablar con esa persona. Decirle, necesito hablarte de acá. A lo mejor la persona ni se acuerda de eso. Porque sucede muchísimo. Pero ¿sabes qué? Tranquilo. Pero lo que tú estás haciendo, la persona no lo va a entender. Pero tú sí lo entiendes y Dios sí lo entiende. Porque estás cerrando ahí mismo una maldición que se había quedado. Así puede ser de amargura, así puede ser de depresión, así puede ser de tristeza. Algo que tú ves que la persona sigue con un patrón igual. Y no solamente esa persona, sino la otra y la otra y la otra. Hasta que eso no se cancele,
no va a cambiar. Deshonrar a los padres, por eso es tan importante. Palabras ociosas, negativas y maldecirse a uno mismo. El Salmo 109, 17, 18 nos habla de eso. Así que decir cosas negativas contra uno mismo. Por ejemplo, esto no funciona para mí. No puedo hacer esto. Siempre estoy enfermo. Esa es la confesión de Cades Barnea repetida. Es así como se le llama. Esa es la confesión. Porque él está diciendo lo mismo. Yo no puedo llegar. Esto es muy difícil para mí. Yo nunca voy a tener nada. Yo nunca llegaré aquí. Tú estás confesando, estás diciendo exactamente, ahora declarando con tu boca, activando una maldición en tu vida que no te correspondía. Estás haciendo algo, así que el enemigo es demasiado fuerte para vencerlo y morir. Así que eso, tú le estás diciendo al enemigo, al Señor directamente, yo no puedo. Así que le estás diciendo, tu palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a mí no me funciona. Entonces, en ese momento, el espíritu de incredulidad, supuestamente tú eras una persona de fe, ahora no es que está faltando la fe, tú estás declarando con tu boca incredulidad. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, hay momentos que uno flaquea, hay momentos difíciles que uno dice, Señor, pero ¿hasta cuándo? No puedo más, esto es difícil, Señor. Pero una cosa es uno sentirse mal, ser María y Marta. Señor, sabemos que al final de los tiempos tú vienes, pero una cosa es tú declarar con tu boca que no será hecho. Y eso es lo que se le llama, esa es la confesión de Cades Barnea, repetida. Tú le estás diciendo, yo no puedo, él no puede. Tú ves cómo tú estás a los hijos, por eso es que no vas a ningún lado. Cuidadito. Por eso es que estás como estás. Bueno, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Estás como estás, ¿cómo? Si tú sabías que él estaba así y tú no estás cancelando desde antemano para que él no siga, para que ahora el Señor pueda interceder a través de ti para que él no pueda seguir esa maldición que quizás ahora tú cancelaste, pero ahora ha sido ejercida sobre él. Entonces, uno tiene que tener cuidado lo que uno habla con su boca. Cuando estábamos en el mundo tranquilo, el enemigo estaba contigo. Pero ahora tú tienes autoridad. Tú tienes autoridad. Es decir, que palabras negativas que otros no nos han dicho. Existen personas que nos calumnian, traicionan, hablan mal de nosotros, nos desacreditan, nos desean lo peor. Otros directamente nos insultan y degradan por palabras agresivas. Otros consultan a brujos u ocultistas para hacernos un trabajo, para maldecirnos. Es decir, que palabras negativas que otros han dicho. Por ejemplo, si alguien dijo algo a ti, y tú, vamos a poner, porque una brujería no puede tener ninguna autoridad sobre ti porque tú tienes al Señor. Estamos bien hasta ahí. Ahora, alguien te dijo en tu niñez, tú ves, ese va a ser un don nada. Eso se te quedó allí. Te recordaste del viejito de la esquina que lo decía. Ahora, porque ese se lo decía al hijo tuyo o a alguien de tu familia. Ahora, ahora estás en el cielo, repetiste ese mismo. Eso es como lo que dijo aquel fulano, que estás así, por eso estás así. Tú estás confirmando una maldición que hasta ese momento no iba a ser maldición, pero ahora tú le estás dando legitimidad a aquella palabra que fue soltada sobre esta persona. Cuidadito con eso. Entonces, esas son cositas que a veces uno hace y se nos va. Pero eso establece maldición. Quebrantadores de pacto, por ejemplo. Dios envió hambre debido a que Israel quebrantó un pacto con Dios. Ahí estamos en 2 de Samuel capítulo 21. Quebrar relaciones de pacto. El matrimonio es un pacto ante Dios y no debería ser quebrado. Y déjame hacer un punto, porque aquí habemos dos que hemos pasado por ahí. Y quiero establecer eso. Yo me casé la primera vez estando en el mundo. Quiero establecer porque aquí estoy estableciendo unas cosas. Yo no conocía del Señor.
yo estaba en el mundo. Y según la palabra del Señor, uno tiene autoridad cuando suceden ciertos comportamientos dentro del matrimonio. Uno puede deshacer el matrimonio. Porque el amor todo lo puede, pero el amor no es que tú tienes que sufrir todo aquello que no es amor. Por ejemplo, si yo amo a una persona y la persona abusa de ti, ¿eso es soportar o es abuso? Porque es aquí donde tenemos que entender esto. El pacto que yo tengo con Dios, si es que realmente vamos a poner ahora una relación cristiana, ni siquiera del mundo. Por eso quería establecer eso, porque cuando yo me casé la primera vez, me casé en el mundo, cuando estaba en el mundo. Pero ahora, si yo soy cristiano, hicimos un pacto ante Dios de amarnos hasta siempre, hasta que el Señor nos lleve, dice, de respetarnos los unos a otros, de amarnos. Todas esas cosas, es decir, que lo que debe establecer al matrimonio es el respeto, el amor mutuo, todas esas cosas tienen que estar ahí. Pero si una persona con la que tú estás, hombre o mujer, es abusivo con la otra persona y la otra persona trata, no, pero yo estoy tratando. Llega un momento y dice, el abuso no es amor. Entonces, toma dos a bailar un tango. Es decir, que el amor es mutuo, si la otra persona no me ama a mí, ¿cómo yo puedo simplemente quedarme ahí? Porque todo lo sufre. No, por eso es que muchas personas, tantos años, tú ves ahora, no, me abusó hace 20 años dándome galletas y yo nunca dije nada. Es que eso no es amor. Eso no es amor. Eso es abuso. Eso es abuso. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿me puedo o no divorciar? Dice, no, depende. ¿Por qué te quieres divorciar? No, es que me enamoré de nuevo. No, eso no. No, lo que pasa es que la escoba ya está viejita, quiero una nueva. No, esa no es. Por eso es que el Señor decía, por la dureza de vuestros corazones. Moisés daba carta de divorcio. Porque en aquellos tiempos, sí decían, ya está viejita, pues, y veían una más joven, tú no sabes hacer nada, iban a él, se presentaban, quiero una esposa nueva. Ella ya no me responde. Y por la dureza, y le daban. Pero el Señor le dice, pero tú sabes que ella te dio aún más. Porque si tú la repudias para buscarte otra, eso no es divorcio legal. Tú lo que estás repudiando es porque quieres seguir en el pecado. Porque tú le prometiste ante Dios, en las buenas, en las malas, en la joven, en la media joven, hasta cuando estemos todos arrugados, estar juntos. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Empezamos a abrir puertas de maldiciones, espíritu de lascivia y otra serie de cosas que empezamos ahora. Ahí viene la idea, ahí viene entonces, en tu mente ya hay una fortaleza de lo que tú crees que tú quieres. Entonces tú ves a la mujer y dices, no, pues esta no es. Y hay personas que luchan con su sexualidad porque en algún momento el enemigo le puso ese chip de que esto no era así. Y hay personas que tienen unas fantasías, lo que le llaman fantasías, y simplemente son fortalezas y espíritu de lascivia que están ejerciendo sobre esas personas. Y eso trae maldición. Porque a veces tú ves el padre ve pornografía, después el hijo también la ve, y siguen. Y esos son potestades que se establecen. Pero el matrimonio es un pacto. En lo general, si usted se casó y se casó en amor y realmente respeto, y en el matrimonio siempre hay problemas. Siempre hay discusiones que dicen, no, en mi casa no hay ninguna. No es así. Siempre van a haber algún tipo de argumento. ¿Sabes qué? Esto no me gustó, esto sí no me gustó. Eso está bien, eso es parte de, porque somos dos personas diferentes. Por eso es que Pablo dice que el matrimonio es un misterio, porque es la única persona que tú decidiste unirte y amarte y estar juntos. Ahora, una cosa es que cuando nosotros venimos al matrimonio, como un pastor decía una vez,
Ay, qué precioso se ve, se parece a fulano de tal. Te enamoraste de todo lo físico, te enamoraste de todo lo que veías y no veías las banderas rojas, que una tras la otra, banderas y banderas rojas. Ay, no, para mí me gusta, porque a mí me gustaban altos, me gustaban de esta manera, ¿sí? Y no veía más allá. Pero cuando abre la boca, es un pavo real y dice, no, pero no importa, pero es lindo porque le veo la cola. Pero cada vez que abre la boca, no, pero está bien, yo puedo vivir con eso. Pasan 2, 3, 4, 5 años y dices, vas manejando, ya no quiero ir a la casa a verlo de nuevo. Ay, ya no la discusión. Señor, ayúdanos, restaura ese. Señor dice, no, ese pavo real no es mío. Eso te lo conseguiste tú. Entonces, esas son las consecuencias a veces que nosotros tenemos que cancelar. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van a pagar el mismo precio. Ahí vienen después nuestros hijos y los matrimonios le duran nada. Entonces dice, bueno, ¿por qué? Por eso. Hasta que uno no cancele eso, ¿sabes qué? Eso que se estableció en algún momento, cancélelo. Eso que usted conoce de ese episodio, cancélelo. Y empieza a establecer ahora el control y el poderío del Señor en todo eso. ¿Sabes qué? Que llegue hasta tus hijos, para que ellos no puedan sufrir eso también. Amén. Y ya 2 minuticos. Relaciones quebradas entre generaciones, padres peleados con los hijos o viceversa y divisiones con otras familias. Hay familias que llevan divididas de años. No, ese yo no lo veo hace 20 años. No, yo me acuerdo, una vez nosotros tuvimos una discusión una vez y más nunca nos vimos. Maldición. Dejaste algo, dice, no, pero él fue el que me hizo. Uno siempre dice, no, porque no, yo no lo veo ni en pintura. La gente son bien pesados. ¿Qué va? No, yo con esa gente dice, está bien, tú estás declarando que ellos son pesados. ¿Te acuerdas cómo tú eras tú? Entonces, eso tiene que tener cuidado, porque lo que tú estás hablando lo estás declarando por una persona que quizás ni se acuerda de ti, pero tú se lo estás trayendo a colación al enemigo y dices, sí, son pesados. Y tú no lo quieres ver ni en pintura y ojalá que el rayo le parta. Está bien, gracias. Ellos sé ya. ¿Tú oíste? Tú me dijiste que este es mi área, ¿no? Perfecto. Él lo dijo. Y ahora tú estás declarando, eso hay que quitarlo. Idolatría. Esto incluye la adoración de imágenes, como todos sabemos, como si ellas fueran un dios. E incluye el tener alguna cosa en un lugar de Dios o a la misma altura de Dios. Pregúntese si hay algo que usted lo tiene a la misma altura de Dios. Trabajo, lo que sea, costumbre. Así que incluye el tener alguna cosa en lugar de Dios o a la misma altura de Dios. La Biblia dice que si nos vemos involucrados en algunas de ellas, hemos dejado la puerta abierta al diablo para el acceso de una maldición. Una de las cosas que yo siempre, por lo menos aprendí de una manera bien bonita cuando fui a África. Pero si usted va a un yard sale, y usted dice, mira, ya hay un yard sale cuando viene el verano. A mí me encantan los yard sale. Nosotros cuando, mira, ¿qué están vendiendo en la esquina? No sabe, a $1 te encuentras algo bien bueno, pero cuidadito. Mírelo, investíguelo, mire la casa, lea en el espíritu. Y si es algo, mire la casa, a ver por qué esta gente está vendiendo esto, si esto vale $1, ¿por qué? Y si realmente usted se siente bien con eso, no tiene ningún tipo de ídolo por atrás, tiene una virgencita o una marca o alguien que lo rayó y le hizo una marca de algo. Dice, ¿y eso qué significa? Cuidadito. Dice, no, pues está lindísimo. A $1, yo he visto esto. Yo hace tiempo, yo lo vi una vez en eBay, en Amazon, a 100, a $1. Te llevaste eso, lo pusiste en tu casa, y ese cuadrito qué lindo. Quizás esa persona que marcó eso es porque lo hizo por odio, porque ese cuadro se lo había dado a alguien y ahora esa persona estaba maldiciendo. Es como alguien que le raya el carro, el marido a la otra le raya el carro y dice, ya, eso es una marca. Entonces, hay veces uno tiene que tener cuidado. No estoy siendo religioso, sino cuidadoso. Cuidadoso, siga, ya sea, compre y coma y siempre buscando eso. Si usted va a un lugar donde usted sabe que se estableció algo sobre los ídolos y usted lo sabe conscientemente, pero aquí este arrocito está más rico que en cualquier lado.
cuidadito que ese arrocito no solamente te va a dar una diarrea, sino posiblemente algo más profundo estomacal. Porque Dios lo hace para que entiendas lo que tú estás haciendo. Porque tú lo estás poniendo a Él de segundo. Y Dios dice, yo no quiero que me hagas nada que pueda estar más alto que yo. Por eso decía, esto incluye adoración de imágenes. Fuera de Dios incluye ahora el tener alguna cosa en un lugar de Dios o a la misma altura de Dios. Nada puede ser más alto que el Señor. Nada. ¿Cómo? Estoy a las 8. Vamos a dejarlo hasta aquí.